Bueno, sí, esa es una promesa electoral de Perú Libre y la hemos tomado en cuenta y no solamente es una promesa electoral, sino también la han expuesto de nuevo en el Congreso, la han propuesto y toda la comunidad filosófica, por supuesto, está entusiasta. Bueno, sí, estoy de acuerdo que se debe enseñar la filosofía a nivel de secundaria, porque la filosofía, concebida como filosofía para la transformación de la problemática de Perú y de América Latina, debe ser para el educando interprete dicha realidad con la finalidad de ser cambiada o transformada, los fines objetivos socio, históricos y humanistas. Bueno, en tal sentido va mi comentario favorable. Sin embargo, que no vuelva como fue antiguamente, ¿no? A manera de historia en la cual se enseñaba, ¿no? Ya hace 20 años que se anuló filosofía y bueno, hemos visto alumnos poco críticos, alumnos que no están fomentando mucho las capacidades aplicativas, sobre todo, ¿no? De tal forma que es necesario de que vuelva filosofía como una parte aplicativa en todas las áreas. Mi respuesta es sí, y por dos razones principales. Primero, el contexto, que hoy día, a diferencia de otras épocas, eh, resulta para todos demasiado acelerado por, por las situaciones de carácter tecnológico, científico, y que si bien es cierto ha traído algunos aspectos positivos, pero a la vez ha generado situaciones negativas que obligan incluso en la formación humana y en la formación profesional para el caso universitario a tener que desarrollar mayores habilidades y lo que es más importante, un sistema de valores de carácter ético y de toda dimensión que permita poder enfrentar este mundo tan complejo en el cual hoy día nos encontramos y que tiende a incrementarse aún más. La segunda razón es que los fines educativos que hoy día están plasmados en la ley de educación y en toda la política educativa peruana, que incluso plantean competencias, hacen ver que detrás de ello hay una concepción filosófica. El problema es que la manera como se ha afrontado en la educación peruana estos procesos no ha sido, a nuestro modo de ver, el más adecuado, porque se habla de varias cosas, como por ejemplo el desarrollo autónomo, el pensamiento crítico, el aspecto de la ciudadanía, el aspecto de la democracia, pero está tan desperdigado el asunto que finalmente vemos que en las universidades, por lo menos cuando evaluamos el perfil de ingreso que traen los estudiantes, no se está desarrollando de la mejor manera. Hace falta, en la hora actual se ve en la vida, en la cotidianidad, ¿no? El mal ejemplo de los políticos, para poner muchísimos ejemplos, se puede poner muchísimos ejemplos, porque pienso que se puede ensayar distintas miradas del problema, pero en resumen, digamos, en la vida cotidiana, en nuestra cotidianidad actual, se nota la falta de racionalidad, la falta de reflexión, ¿no? La falta de criticidad, ¿no? Y en suma, hace falta el cultivo del pensamiento crítico, hace falta el cultivo de la filosofía. En consecuencia, para decirlo muy brevemente, yo pienso que la filosofía debe, por todas estas razones que estamos mencionando, debe regresar al currículo escolar y ser lo que siempre ha sido, una fomentadora de la criticidad en aras de una ciudadanía consciente, reflexiva, comprometida, ¿no? Y con mucho sentido de participación. Yo pienso que sí y no. Sí, en el sentido de que lo central, creo, el espíritu filosófico es la pregunta, y no cualquier pregunta, sino preguntas filosóficas, es decir, preguntas grandes respecto a nuestra condición humana, a nuestra relación con el mundo hoy día, ¿no? Con la tierra, con el ambiente. Entonces, por ese lado, definitivamente sí. ¿En qué sentido no?
no haciendo lo mismo que hemos entendido por hacer filosofía en el colegio, en las aulas. Contrariamente a lo que se estuvo haciendo anteriormente, ¿no? Lo que proponemos, ¿no? Un grupo de filósofos que nos estamos preparando para esto, proponer un material que consista de textos, ¿no? Unos 15 textos de la historia de la filosofía, de autores, de filósofos tanto del mundo, ¿no? como peruanos, ¿no? Y que sobre esos textos se trabaje de manera filosófica. ¿Y qué temas tratarían esos textos, por ejemplo? Tengo una lista, ¿quiere la leo? Bueno, Esta es mi propuesta que todavía no hemos, o sea, es mi propuesta y los demás colegas van a hacer sus propuestas y de ahí saldrá una selección, ¿no? Primera es Platón, la alegoría de la caverna, ¿no? Donde la idea es un poco el tema de la duda, la investigación, el deber moral, y también está, se pueden hacer, tratar los temas de bullying, internet, realidades paralelas, etc. El segundo tema sería diálogo, un extracto del diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, de Pedro Abelardo, que sería un poco la inmersión en el razonamiento escolástico y un poco entrar en todo lo que es la realidad sociopolítica del medioevo. Luego saltaríamos a Kant, con qué es la ilustración, que es el inicio del movimiento del pensar libre para toda la población, no solamente para una élite, que es un poco lo que también sienta las bases para la emancipación de América, ¿no? O sea, San Martín era un ilustrado, por ejemplo, ¿no? y Bolívar. Luego Hume, investigación sobre el entendimiento humano, que es un poco tratar el tema de poner en cuestión todo, incluso la causa y el efecto, cosas que son aparentemente tan evidentes para nosotros como la causa y el efecto, poner incluso en duda eso. Luego Rousseau, el contrato social, para cuestionarnos los fundamentos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿No? Después un texto, un extracto también del utilitarismo de John Stuart Mill, qué cosa es lo que es bueno, qué es la felicidad. Después Karl Marx, el trabajo enajenado, ¿no? Debemos aspirar solamente a trabajar para subsistir. ¿Es posible una vida más allá del trabajo para subsistir? ¿No? Luego pasamos ya a la filosofía en el Perú. 8 sería Manuel González Prada, un texto que él tiene que se llama Un rato de filosofía, que está en las nuevas páginas libres, y ahí se trata del tema de la duda, de nuevo la filosofía que duda de todo, pero ¿eso acaso nos lleva a la inacción? Sobre eso trata el tema, ese texto. Son todos textos simples que pueden entender los estudiantes, los escolares, y que los puede entender cualquier persona, ¿no? Si más o menos leída, ¿no? O sea, no son textos que contengan palabras muy complejas y que uno tiene que haber leído muchos textos antes de haber leído ese texto, ¿no? Luego un extracto de El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre, sobre qué cosa nos hace ser los seres humanos que somos y hasta qué punto somos libres, o sea, hasta qué punto podemos tomar nosotros decisiones y hasta qué punto dependemos del entorno, de la sociedad, de las circunstancias. El tema 10 sería Isaías Berlin, dos conceptos de libertad, ¿no? Hay diferentes conceptos de libertad, ¿no? La libertad de lo que no puedo hacer si estoy encarcelada y la libertad de interior, ¿no? De que me siento libre de hacer algo, ¿no? Y por eso lo puedo hacer. Bueno, es sobre eso. Luego el Wittgenstein sobre estética. Tiene un texto sobre estética que trata sobre las palabras de la belleza, y ahí se trataría todo el tema de la belleza, ¿no? Wittgenstein sostiene ahí que la palabra belleza no aporta nada a la estética en realidad, porque la estética cuando uno habla de estética en realidad habla de
de lo correcto y lo incorrecto con respecto a un paradigma, a un paradigma, o sea, a unos criterios específicos. Reflexión sobre eso, esto es bastante pertinente por la edad de los muchachos, ¿no? La estética es un tema importante en la adolescencia, ¿no? Y por la misma razón, el siguiente tema sería Erich Fromm, un extracto del arte de amar, ¿no? Creo que es un tema que está, digamos, es actual para los adolescentes, ¿no? Los jóvenes jóvenes. Y luego Bertrand Russell, del pensamiento matemático al hegelianismo y el retorno al matemático, al lógico, que es un texto interesante porque él ahí cuenta sobre cómo cómo es que él se inicia en la filosofía, o cómo es que él, digamos, comienza a tener ese interés por la filosofía, y a través de ese relato que es muy vivencial, se hace también se pasea uno un poco por la historia de la filosofía de esa época, ¿no? Entonces, da motivos para discutir los diferentes movimientos filosóficos que surgieron en esa época, sin, digamos, un lenguaje pues, manejable en el colegio, ¿no? Luego ya pasamos de nuevo a Filosofía para el Perú, a Augusto Salazar Bondy, con Bartolomé y de la liberación, donde trataríamos ya el problema de la conquista, de la liberación, de la opresión, de las circunstancias que nosotros vivimos como país del tercer mundo, cómo es que llegamos ahí, y bueno, una serie de temas que surgen a partir de estos textos, ¿no? Partimos de la premisa de que debe ser una filosofía en relación al contexto histórico de América Latina y del Perú. Por tanto, el objetivo fundamental y el contenido debe ser el pensamiento filosófico de la realidad histórica, con la finalidad de conocerla y transformarla, con fines de desarrollo socioeconómico y humanista. ¿Algún tema específico o temas específicos? Primero es necesario que el educando sea llevado a analizar la problemática de América Latina en toda su extensión e integridad, con la finalidad de que sea conocida, analizada e interpretada por el educando y los docentes de filosofía, que deben ser capacitados previamente. En segundo lugar, al educando hay que enseñarle la relación entre pensamiento, realidad y acción. Por tanto, no se trata de un enfoque filosófico abstracto, menos idealista, desconectado de una realidad concreta. En segundo lugar, hay que prepararlo al educando con la finalidad de que conozca dicha realidad y reflexione la aplicación de la ciencia social, histórica, con la finalidad de ser transformada, cambiada. En tercer lugar, es importante recalcar la función del hombre y la mujer latinoamericana, concebida no solamente como una entelequia antropológica abstracta, sino que se llama, como decía un filósofo mexicano, el hombre latinoamericano y la praxis sociohistórica. Sánchez Vázquez. En tercer lugar, que la función de cómo es que la ciencia, epistemología, puede servir para ayudar a dicho cambio, con la finalidad de la realidad sea transformada
y también con la finalidad de que el hombre sea liberado de las cadenas que lo atan en relación al pensamiento egocentrista y estadounidense. En tercer lugar, es importante llevarlo a la luna que asuma cierta escala de valores éticos y astrológicos. Valores como la reciprocidad, fraternidad, ayuda mutua, el pensamiento de la amplia alaya. Se necesita pues base netamente de nociología que da mucha información, ¿no? En cuanto a teoría del conocimiento, la epistemología, ¿no? Que es instrumento necesario para la investigación científica, la ética como parte de la práctica de valores y, ¿por qué no? También como complemento la axiología que nos ayuda a que entendamos los valores y la parte moral que se da en nuestro país y en la sociedad mundial, de tal forma de que no vuelva pues como fue a manera memorística o a manera histórica, sino vuelva de manera aplicativa, ¿sí? Consideremos pues de que se ha estado llevando unos pequeños conocimientos de filosofía en el área de persona y familia, en el grado de cuarto grado de educación secundaria, ¿no? Sin embargo, esta área fue unida con cívica desde el año 2018, empezó en el 2019, ¿no? Entonces se anuló completamente la información de los conocimientos fundamentales de filosofía, de tal modo de que es pues necesario de que vuelva. Nosotros pensamos que la filosofía debe ser enseñada a partir primero de su centro contextual, es decir, a partir de la realidad problemática peruana y latinoamericana, sin que eso desmerezca que tengamos que abordar la problemática universal, pero debe ser el centro de análisis la realidad peruana y latinoamericana. Y por eso es que participamos de la idea de que el curso, más que de filosofía, debería llamarse de problemas filosóficos. Esto conllevaría entonces a que asumamos, por ejemplo, temáticas como, por ejemplo, el tema del conocimiento, el tema de la ciencia, la tecnología, el tema de la verdad, que son aspectos que se manejarían desde el ámbito de la nociología y la epistemología. El tema de los valores creo que es uno de los temas más importantes que debería trabajarse en los contenidos de la enseñanza de la filosofía. No solamente los valores de carácter ético, de carácter moral, sino también estético, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que abordar de manera principal el tema de la vida, el tema de la salud, por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema de la ecología, que son temas fundamentales en la situación actual, el tema cultural o intercultural, el tema de género, o sea, diversidad de temas que deberían tocarse como problemas filosóficos. El tema político referido a la situación de la construcción de una democracia real, de una ciudadanía, es otro de los temas que debería, a nuestro modo de ver, también abordarse, así como finalmente el tema de la persona, el tema del ser humano, el tema de su humanización. Entonces tendría que ser pues una propuesta que más bien revierta, ¿no? Esa forma en la que trabajamos mucho o se ha trabajado mucho en nuestro sistema de educación en general, de modo vertical, ¿no? Otra vez este concepto de educación bancaria, ¿no? Para, como decía, que finalmente lo que hace es apagar, ¿no? Ese espíritu filosófico del preguntar, de no tener miedo a que no hay respuestas no solo absolutas, ¿no? Que están más bien en constante construcción, sino a no desesperarse porque una pregunta nos lleve a otra, y eso a su vez amplía nuestra capacidad de pensar, ¿no? Y nuestra tolerancia a la incertidumbre. O sea, hay toda una temática hermosa, ¿no? De cómo tendríamos que replantear incluso el sentido de la educación. Entonces, claro, ¿no? Tendríamos que empezar preguntándonos, a ver, vamos a explorar, vamos a
transitar, probar ese camino, porque otra vez, respecto al mismo, no hay ni recetas, ni habría que también investigar sobre experiencias de este tipo de proyecto de hacer filosofía en el colegio, en las aulas. De que por lo menos se enseñe como antiguamente, o sea, es que se restaure por lo menos el curso de filosofía en quinto de secundaria, para empezar. Yo creo que la experiencia que tuvimos con Salazar Bonner puede ser desde el cuarto año de media. Incluye cuarto año de media y quinto año de media. Pero ya no una educación libresca, basada en un texto, sino una educación realista que utilice la concientización de la realidad, la problemática sociohistórica del país y que lleve a reflexionar, a pensar al alumno en alternativas de solución de la misma. Una buena idea es que se empiece con cuarto o quinto grado de educación secundaria, ¿no? Entonces es todo un tema que se necesita pues un debate muy alturado y ojalá pues que se lleve a cabo ese debate si fuera el caso, ¿no? Y se encuentre consensos de tal forma que gane el país, gane el mundo, ¿sí? Incorporarle los temas de estrategia, los temas de didáctica que los docentes de esta especialidad deben abocarse. Por lo tanto, postulamos que debería ser mínimo 2 grados. Podría ser el cuarto grado y el quinto grado de secundaria. En el cuarto grado debería enseñarse lógica. La lógica es una herramienta para el desarrollo del pensamiento. Consecuentemente, no solo debe enseñarse lógica formal, sino también lógicas no formales, porque si apuntamos al desarrollo del pensamiento, apuntamos al desarrollo del lenguaje y la argumentación. Eso significa entonces que los estudiantes deberían estar formados tanto en lógica formal, ¿no? Lógica matemática básica, y lógicas no formales como por ejemplo lógica deontica, lógica nomológica, ¿no? Que les permita poder argumentar correctamente. Y luego ya el curso de filosofía en el último grado, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Bueno, la metodología sería tomar estos textos, analizarlos muy brevemente en cuanto, para asegurar de que todos han entendido, ¿no? Y luego pasar a debates sobre los diferentes puntos que se plantean en el curso. La idea es que a través del debate ellos aprendan a qué cosa realmente a sentir la filosofía, de qué cosa realmente se trata la filosofía, ¿no? Las calificaciones deberían ser en base a la participación en esos debates, ¿no? Y que por supuesto tienen que ser controlados. Acá Salazar Bondi tiene un libro que se llama La didáctica de la filosofía, en el que da unas pautas sobre cómo deberían ser llevados a cabo estos debates, que son un poco estrictos, pero en principio es eso, ¿no? Que principalmente debates y ¿cómo se llama? Y luego al final algunos controles, ¿no? A ver si han entendido, pero sobre todo también también de disertación, ¿no? Pequeñas disertaciones, que propongan cosas. Eso es finalmente lo que se trata la filosofía, ¿no? O sea, que ellos sientan que se empoderan de la palabra y que pueden argumentar y exponer sus puntos de vista y que lo que ellos puede ser que hayan pensado ya se ha pensado antes, pero más desarrollado, y que finalmente se interesen por crecer como seres humanos, ¿no? Y vean así la importancia de la filosofía. ¿Y cuál sería el papel del docente de esos cursos? El papel del docente es bueno, ver que los argumentos sean válidos, ¿no? Exponer, por supuesto, bien los temas, ¿no? Hacer ver a los estudiantes, a los escolares, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos
que son interesantes de discutir y hacerles dar también a los estudiantes ejemplos de su propia vida en los que estas preguntas cobran importancia, ¿no? Y luego en el debate, digamos, hacer no de moderador, pero si bien modera, también hacer notar cuando alguien da un argumento falaz o cuando un argumento es válido y cuando no, digamos, regular que la estructura del debate sea correcto, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Yo creo que en primer lugar hay que poner al alumno en contacto con la realidad sociohistórica. En el campo, sentarse el docente con los alumnos de forma horizontal y después de observarla, que se ponga un diálogo que invite a la reflexión crítica de los alumnos para detectar la problemática y proponer alternativas de solución. En particular, sostenemos que la filosofía no puede darse sin la lógica. Creo que la concepción que se tuvo allá por la década de los 70, 80, de enseñarse de manera conjuncional la lógica con la filosofía, si bien es cierto, era importante, pero era insuficiente. La prueba de ello es que mayormente los profesores se abocaban a desarrollar más filosofía que lógica, quizás porque no estuvieron preparados o quizás porque el tiempo no les era suficiente. Y es que hablar de problemas filosóficos, hablar de filosofía es hablar realmente de un conjunto de contenidos. A eso hay que incorporarle los temas de estrategia, los temas de didáctica que los docentes de esta especialidad deben abocarse. Yo propondría, ¿no? Sugeriría comenzar pensando en un camino que he transitado poco, pero que de lo que conozco creo que es muy sugerente y tendría mucho potencial en esta línea. Y es el camino propuesto por Lippmann de hacer del aula, y podríamos pensar de la escuela, comunidades de investigación filosófica. Una de las características de esta comunidad de investigación filosófica que propone Lippmann es que tiene 3 elementos interconectados. O sea, quizá en esto está el aporte de Lippmann, ¿no? Que va más allá de una comunidad donde se hacen preguntas y el énfasis está en el pensamiento crítico, sino en el pensamiento cuidante, ¿no? Ético, por eso la idea de comunidad también, y el pensamiento creativo. Entonces creo que ahí más bien lo que a mí me gustaría explorar es preguntarnos qué tipo de comunidades queremos promover, ¿no? Y construir desde la escuela. Entonces, esos elementos de una comunidad de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que es el lenguaje actual, así es como nos referimos a las aulas, al grupo de alumnos con los profesores, en general la escuela como una comunidad de enseñanza y aprendizaje. Ok, pero ¿qué tipo de enseñanza y qué aprendizaje? ¿No? ¿Y para qué? ¿Con qué sentido? Entonces, otra vez, esas son grandes preguntas, podríamos decir, de filosofía de la educación, que están pendientes, ¿no? De abordar, de ser dialogadas. Y con esto acabo, ¿no? Quizás el camino está en, no es quitarle importancia a la filosofía, sino no hacer lo contrario, que es creer que la filosofía lo va a resolver todo, ¿no? Que la filosofía es lo central, mi corazón, ¿no? Por supuesto que está con la filosofía, pero quizás ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Que ha hecho que la filosofía esté lejos de los niños, de las personas, entre comillas, que no son filósofas, ¿no? Entonces, capaz pensar en qué tipo de comunidad queremos crear en el aula, donde el diálogo, donde el reconocimiento de diferentes perspectivas es fundamental, y dentro de esa comunidad,
¿qué rol o qué importancia, qué centralidad adquiere la filosofía?